Hola a todos. Hoy grabaremos el capítulo número 41, retomando que en el audio pasado quedamos cuando Trifaldí estaba llorando y Sancho realmente está pensando muy bien si aceptar o no irse a la nueva aventura con Don Quijote. Hoy no nos acompañarán nuestros compañeros Cristian y Valentina por diversos motivos. Sin embargo, haremos lo mejor que podamos. El capítulo número 41 se titula De la avenida de Clavileño con el fin de esta dilatada aventura. Bueno, ese capítulo inicia donde se cuenta que ya llegando la noche, Don Quijote estaba como pensativo y como preocupado y como pensando que por qué no llegaba el caballo clavileño. Y pues pensando que esa aventura como que no le correspondía como por caballero. Pero fue en esto cuando entraron 4 salvajes al jardín y le dijeron, pues le gritaron a Don Quijote que se subiera. Bueno, cuando dijeron esto, Sancho se puso a mirar como bien cómo era dicho caballo y ahí dijo que él no se iba a montar en esa creación. Entonces ya luego uno de los salvajes le dijo que él debía de ocupar las ancas y que si el caballero, en caso tal de que no tuviera escudero, pues no será sino ofendido y culpado de muchas malicias. Ya luego es donde Don Quijote dijo que las promesas de Malambruno iban a ser como cumplidas y que si haría todo lo posible por evitar que las barbas de las señoras, las supuestas señoras, crecieran más. O sea, en conclusión, Sancho no se quería montar ahí por más que todo como miedo, porque él nunca se había montado. Miedo y también porque el caballo era muy, digamos, rústico. Entonces eso, él sabía que le iba a causar mucho dolor al saber que se tenía que montar en las ancas. Pero bueno, diciendo que era súper cómodo y Incómodo. pues decían que era muy cómodo, pero cuando él se monta realmente ve que no. Bueno, ahí es doña Trifaldí, habla doña Dolorida, Y luego menciona lo que le alegra mucho que mire que las promesas de Malambruno sí son ciertas. Entonces, Y que le mandó el caballo a Don Quijote para que ella se pudiera liberar como de esa vergüenza y eso. entonces ya es donde luego Don Quijote acepta y Sancho de nuevo interrumpe diciendo que él no iba a hacer eso, que las carnes de él también valían, o sea que sí, está bien que sea una aventura muy importante y que tenga un resultado muy significativo para las señoras, pero que sin embargo el sufrimiento que le iba a causar iba a ser tremendo, por lo tanto él no haría eso porque él ni siquiera era caballero. Y también dice que él no lo haría, que porque es un viaje como muy largo, que ese viaje a Candaya y que Dice que por el aire. cuando la tardanza trae el peligro. Entonces ya luego menciona, como siempre, como ya conocemos a Sancho, su interés por ser gobernador y allí es donde el duque le interrumpe y le dice que la ínsula que él le iba a prometer, que le prometió, Nos iba a iba a ayudar. quedar, exactamente, que iba a prevalecer sin importar cuántas aventuras él tuviera o a qué lugar se tuviera que trasladar. Y que debía de ir para dársela. Pues que él debía de ir para que él le diera la ínsula, pues mejor. Entonces ya luego también le dice que mejor intente conmemorar a Don Quijote acompañándolo a esa aventura tan memorable, tan memorable. Y ya luego Sancho de nuevo interrumpe y dice que él es un pobre escudero y que Y que sin no puede embargo, llevar como una quiere especie. tanto el gobierno, pues obviamente lo iba a aceptar y que mejor la subieran ahí y que le le taparan los los ojos. O sea, yo creo que como parte de la burla, de la broma que le estaban haciendo, decían que se debían de tapar los ojos como para viajar más cómodamente y todo eso. Y exactamente es para que no se dieran cuenta que era una total charla y burla de los De lo duques. cual nos daremos cuenta más adelante. O sea, desde que los salvajes entraron con el caballo, les dijeron a Don Quijote, a Sancho y a todos los que estaban presentes que al subirse se tenían que tapar los ojos.
y que no los podían abrir sino hasta que el caballo relinchara y eso era la señal de que ya la aventura había terminado. Ahí es cuando habla Trifaldi y dice que el encantador puede ser pues muy encantador, pero que él es cristiano y que todo lo hace con mucha sagacidad y no se mete con nadie. Entonces ya luego Sancho le dice que Dios lo ayudara y luego ya Don Quijote interrumpe, o bueno, no interrumpe, sino que prosigue la conversación, pero con otro comentario. Y era que nunca había visto a Sancho tan temeroso, aparte de la aventura de los batanes, cuya ya trabajamos en otro audio. Entonces ya luego dice que espera que eso no le hiciera cosquillas al ánimo. Y yo lo entiendo de cierta manera, que no pasara lo mismo cuando estaban en el bosque. Ahí Don Quijote le pide licencia al duque para poder hablar con Sancho como aparte, o sea, ellos dos, y entonces el duque le dice que sí, normal. Y entonces, apartándose entre unos árboles del jardín, se fue y le dijo... Sabiendo que iba a ser tan largo como que el viaje, que apresurara los latigazos que se tenía que dar para salvar a Dulcinea. Pero que se retirara del aposento, que fuera y se hiciera como que se le había quedado algo, como que tenía que ir por Fingir. algo, fingir, y que se pegara, así sea, ¿cuántos? 500. Sí. Él había dicho, sí, O sea, que se pegara siquiera 500 latigazos como para recaudar la deuda que tenía lo del castigo de Dulcinea. entonces ya luego Sancho pues, Se rebotó. obviamente no iba a estar de acuerdo y que Le dice que- hasta le dice que debería de ser un menguado, o sea, lo trata un poco mal. Que le dice que, pues que en vez, aparte de que lo tiene que acompañar, todavía le pide que se pegue él mismo, pues que se Aparte cause... de que de que lo tiene que acompañar sentado en una tabla, o sea, iba a estar sentado todo el camino en algo muy incómodo. También por eso era que él no quería. Entonces ya luego él le dice que no se apresurara, que él sí lo iba a hacer, pero que primero fueran a dicha aventura para rapar a las señoras. Y Ya con esto cuando fueron y se subieron a Clavileño. pues Primero, Don Quijote acepta lo de la promesa, o sea, porque sí, la promesa ajá, sí, hicieron como un tipo de trato. Ahí ya sí es cuando se vuelven al jardín y se montan Don Quijote y luego Sancho. Es muy charro, me gustaría decir algo que mencionan en el libro. Cuando Don Quijote le dice a Sancho que él acepta la promesa y que se iba a ir muy consolado porque él creía que era hombre verídico, Sancho piensa se trata de algo verde. Y luego él le dice que no era verde, sino moreno. A mí la verdad me pareció un comentario muy gracioso. Bueno, ahí sí es cuando ya vuelven al jardín y primero sube Don Quijote porque como se sabe él iba en el asiento pues en el mayor y Sancho en las ancas. Ahí mismo que Sancho se sienta, él dice que pues que eso es muy incómodo y que por favor le traigan como una almohada o como algo para él poderse sentar y sentirse más cómodo. Le pidió a la duquesa, si no me equivoco, que le trajera eso. Y ya luego también le pide a Dolorida que le cubra bien los ojos con un pañuelo de faldriquera. Entonces ya luego Sancho se volvió a descubrir y le dijo que él había escuchado, él había leído, no, fue Don Quijote, perdón, corrijo. Don Quijote había leído en uno de sus tantos textos de caballería que cuando traen los caballos de madera es porque adentro poseían cosas muy raras o cosas peligrosas. Por ejemplo, con lo de la batalla de Troya, que fue cuando llevaron el caballo y adentro estaban los guerreros. Entonces, que para evitar inconvenientes, él se iba a fijar en qué era exactamente lo que había dentro del caballo. Y ahí es cuando habla doña Dolorida y le dice que no se preocupe, que ella le decía como que Malambruno es un hombre seguro y que Y que no era traidor. Entonces ya Don Quijote como que, pues sí, dijo que estaba bien, que él
no iba tampoco a dudar de la palabra de doña Dolorida. Y ahí fue cuando tentó la clavija, que era como muy fácil de hacerla. Ajá. Entonces ya luego Sancho pide que recen muchos Ave Marías y Pater Noster por él. Y ya luego como que Don Quijote ya estaba cansado de las súplicas y de todos los ruegos que tenía Sancho, entonces le dice que mejor, que si realmente estaba seguro de irse en aquella aventura, y también lo trata de que era un animal descorazonado. Ya luego es donde él como que bueno, sí, ya no voy a rogar más, y le tapan de nuevo los ojos. Ya luego pasa lo de la clavija y los que estaban allí presentes comienzan a gritar como que ya vas por los aires, que valeroso Sancho, valeroso Don Quijote. Y ya luego es donde Sancho se sorprende porque él dice, si vamos tan arriba. Ajá, que, o sea, ellos lo hacían pensar como que ya iban muy lejos y él todavía sentía la voz muy cerca. Y ahí es cuando Don Quijote le dice que no repararan eso. Que no reparara eso, que porque pues que eso él como que no. Ya luego hay un momento en el que para llevar como a cabo la burla, ¿cierto? Los duques o alguien pues que estaba allá, como con algo de viento. Pero es que primero, no, hay que aclarar algo, sí. Primero, Don Quijote le pide a Sancho que no lo apretara tanto porque prácticamente lo iba a tumbar del caballo. Entonces ya luego Sancho, normal, se aleja de él y ya empieza a decir que hay unos aires muy fuertes que él está sintiendo. Entonces se aclara aquí en el libro que eran unos grandes fuelles que le estaban haciendo aire por un costado de Sancho. O sea, por eso era que él sentía dicho aire, más no porque estaban en la altura que los que él estaban acompañándole gritaban. Sí, Era una falsa que se la habían montado con todo lo que era necesario. Exactamente. Y Entonces ahí es ya, cuando a Sancho más miedo le da. entonces ya Don Quijote, que también sintió el aire, dijo que ya habrían de estar por llegar a la tercera región del aire, que era la del fuego. La segunda era la de nieve y relámpagos y granizo. Y la primera era la del aire. Ellos pensaban que se iban a chambuscar ahí. Exactamente. Entonces ya luego es donde pasa lo del papel con el fuego, que nos lo explica nuestra compañera Mariana. Los duques, ellos como para hacer sentir el calor pues como simular de que sí estaban pasando por esa región, prenden como unas estopas y las ponen muy cerca de donde ellos estaban montados. Y Sancho fue el primero que sintió el calor. Y Sancho mismo sintió el calor y ahí mismo se asustó. Que se le estaban quemando las barbas, también dijo. Y hubo después de eso, fue cuando prendieron. Sancho. Después de eso fue que Sancho quería descubrirse. Que él quería quitarse la venda de los ojos y Don Quijote le dice que no podía hacer eso porque si no, o sea, él acudió de nuevo a las historias de caballería y le puso como mil ejemplos para que él no hiciera eso. Entonces ya luego le dice que no, que mejor se quedara así y que confiara en que no habrían de estar por allí por el jardín, sino que habrían de haber hecho un largo camino. Entonces ya luego Sancho dice que él no sabe qué era, como todas las comparaciones que había hecho en los libros de caballería, pero que sí sintió mucho calor en las carnes. Bueno, todo eso lo estaba escuchando los duques y todos los que estaban como recibiendo ese contento pues de la burla. Y ya como para darle remate a esa aventura, ¿cierto? Decidieron por la cola de Clavileño pegar como unos tronadores. Eran como unas estopas con fuego, ¿cierto? Sí, o sea, y ahí prendieron las estopas con fuego. Por la lo cola. pegaron por la cola y eso hizo que en el interior habían tronadores por dentro del caballo. Y ahí sí cuando eso explotó, pues voló
Entonces voló ya y luego es dio con Sancho Panza y al Don suelo. Quijote en el suelo. Y fue muy... Porque quedaron desmayados prácticamente ambos hombres. Fue en ese momento cuando todas las que estaban ahí se desaparecieron. O sea, todas las mujeres que tenían la barba salieron de aquel jardín. Ya luego, entonces, Todos quedaron desmayados ajá, y tendidos por el suelo. luego apareció un pergamino liso y blanco. Primero ellos se levantaron todos maltrechos, Ah, bueno, sí. se levantaron como todos, ay, o sea, ¿qué pasó? Todos aquí? embobados, sí. Se levantaron. Y se asombraron viendo que estaban en el mismo jardín. Y ahí sí es cuando Don Quijote ve como Ve un pergamino liso y blanco, en el cual se decían, grandes letras de oro. ajá, con grandes letras de oro se decía que Don Quijote prácticamente había, O sea, que había ganado la batalla y que por eso con solo haber intentado hacerla. Entonces ya ahí también se dice que la cuestión de las barbas de las mujeres Pues ahí dice, primero que todo dice que Malambruno se da como por rendido. rendido y como por la voluntad de él, que ya, que no tienen que cumplir nada más, que porque como lo intentaron ya está como paga el castigo, la promesa que tenía que cumplir Don Quijote. También menciona que el estado de autonomacia volvía a su normalidad. Bueno, ahí es cuando ya Don Quijote como él pues ya como había leído las letras del pergamino, él como que entendió que también el desencanto de Dulcinea, pues que estaban hablando como el desencanto de Dulcinea, y pues no era así. Y ya como dando muchas gracias al cielo, pues como que agradeció, o sea, agradeció como por no haber sido tan peligrosa como esa aventura. Y ya sí, ahí viendo como que... Ah, no, primero dice que ya, pues que se sentía como aliviado de saber que las dueñas ya estaban bien y pues que la había liberado de eso. Y ahí sí ya cuando ve que los duques no habían vuelto en sí, él se dirige hacia ellos y le toma la mano al duque y le dice... Le dice que se sentía muy sorprendido de que la aventura se había ganado por buen ánimo. En ese momento el duque se fue despertando o hizo como si se estuviera despertando poco a poco de un pesado sueño y volviendo en sí intentó medio leer lo que decía en el pergamino. Entonces ya luego fue a abrazar a Don Quijote diciéndole ser el mejor caballero que nunca había existido. Sancho estaba mirando adolorida, entonces no la encontró en ninguna parte y él quería mirar si realmente era tan bonita sin las barbas. Pero en ese momento le pregunta a la duquesa, obviamente al no encontrarla, y ella le dice que... O sea, le cuenta lo del caballo. Pues sí, le cuento, pero primero, o sea, eso se hace como una mezcla. Era una conversación entre doña de la duquesa, Sancho, y a veces también habla Don Quijote. Retomando, él le pregunta a la duquesa dónde era que estaban y ella le dice que en el momento en el que habían aterrizado también habían desaparecido las barbas y de inmediato ellas. Entonces ya luego iba a explicar qué era lo que había visto mientras estaba volando. Entonces ahí empieza a contar que había visto a la tierra como un grano de mostaza, que los hombres parecían nueces y la duquesa se sorprende mucho porque le dice, a ver, si la tierra se ve como un grano de mostaza, ¿cómo es posible que los hombres sean unas nueces o avellanas? No recuerdo muy bien. Si siendo esto así, dos hombres ocuparían toda la tierra. Entonces ahí es donde Sancho pues dice que no. Dice Sancho que pues que él no sabe, pero que todo lo descubrió viendo por un ladito de la venda que le habían puesto. Una avellana, sí. Uh-huh. Y ahí es cuando ya la duquesa dijo que por un ladito no se ve todo lo que él estaba diciendo que había mirado. Y ya ahí es cuando Sancho dice que pues que él no sabe qué vio, pero que él está muy seguro Ajá, de y que todo. probablemente, o sea, se justifica
obviamente de su mentira, porque sabemos que en ningún momento abre los ojos. Y dice que Como encantamiento. ajá, dicho todo lo que observó pudo haber sido por encantamiento. Y ya luego habla sobre los detalles que habían, que las cabrillas y bueno, muchas cosas más que no son como importantes mencionar. Luego de que se menciona también algo de las cabras, Don Quijote respondió y dijo que todo era al orden natural y que dejaran que Sancho dijera lo que quisiere, que él no podía afirmar ni negar nada de esto porque en ningún momento se descubrió los ojos. Entonces Que sí fue juicioso. exactamente, y que ya él solamente sintió como la última región del aire. Bueno, ya luego Don Quijote le dice a Sancho que si realmente es cierto lo que está diciendo o que si en serio está mintiendo. Ajá, y ahí Sancho le dice que él no está mintiendo, que él está muy seguro de todo lo que él vio. Entonces también le dice que, por ejemplo, pregunte cuáles eran las señas de las cabras, de los que ya había mencionado anteriormente. Entonces ya ella, la duquesa, le dice que las diga. Y Sancho dijo que eran 2 verdes, 2 encarnadas, 2 azules y una de mezcla. Entonces el duque se sorprende al escuchar y dice que eran unas clases nuevas de cabras. Que porque los colores no se usaban. Ajá. Y luego dijo Sancho que realmente no habría, que habría diferencia entre las cabras del cielo a las de la tierra. Y Bueno, el duque le pregunta que si allá vio algún cabrón entre las cabras. Entonces Sancho le dice que no, pero que que ninguno pasaba de los cuernos de la luna. bueno, ya luego no le quisieron preguntar más de su viaje porque les pareció que supuestamente Sancho se había pasado por todos los cielos y realmente eso era una mentira, ellos ya lo sabían. Entonces ya ese fue como el fin de la aventura de Doña Dolorida. Y ahí es cuando y ya dio de qué reír a los duques por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces ya luego Don Quijote le dice a Sancho, ahí ya es cuando Don Quijote, pues como para finalizar el capítulo, Don Quijote le dice a Sancho que le crea, o sea, que si él le cree lo de... Don Quijote le dice a Sancho que si él quiere que él crea lo que había visto estando en los cielos, Que él crea también lo que debía creer lo de la cueva de Montesinos. Y que ya no va a decir nada más. Exactamente. Se da por terminado el capítulo número 41. Empezamos con el capítulo número 42 que se titula De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. Bueno, ya luego de que se dio el fin de la aventura de la Dolorida, los duques quedaron muy, muy contentos y determinaron pasar muchas más burlas adelante. Entonces ya luego el duque, al otro día de haber pasado lo del vuelo y todo eso, habló con Sancho sobre el gobierno prometido. Entonces ya luego Sancho, obviamente muy contento, se le humilló y le dijo que después de que bajó pues de que después de que bajó del cielo y vio la tierra tan pequeña, entonces que cómo era, o sea, que no importaba tanto un gobierno, porque para él ya era algo insignificante. Entonces ya luego él le dice que mejor le dé un pedazo de cielo, que para él era mucho más y gratificante de cierto modo. Ahí el duque le dice que lo que le puede dar es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada, y sobremanera fértil y abundosa, y que si podéis con las riquezas de la tierra, granjearlas del cielo. Ahí es cuando Sancho dice que venga pues esa ínsula, que yo la, pues que la va a gobernar, que a pesar de los bellacos me vaya al cielo, y que... O sea, que él no va como a comer de codicias ni nada de embustes que vayan a pasar allá, que él en sí va a gobernar bien. Ya luego
Sancho dijo que era algo bueno mandar así hubiera sido algo del ganado, por decirlo así. Entonces ya luego el duque dijo que sí, que realmente tenía mucha razón y que si por él fuera que lo enterraran así juntos porque realmente era muy cierta sus palabras. Entonces ya luego le dice que al otro día tenía que ir al gobierno a mirar cómo era la ínsula y que le iban a acomodar el traje que debía llevar para aquel día tan importante. Y ahí en sí ellos hablan de que Sancho dice que lo vistan como quiera, que él no tiene problema, que pues igual como fuera vestido iba a ser Sancho Panza. Entonces ya luego el duque dice que realmente el vestuario sí importa porque cada oficio tenía una profesión y hace una especie de comparación entre cura y marinero, que no pueden llevar los mismos trajes porque si no iban a ser confundidos y no iba a ser digno de su profesión. ya le dice que pues que él debe ir vestido, que una parte de letrado y otra parte de capitán, que porque la ínsula que él le da es necesario las armas y las letras. Y las letras como las armas. Sancho ahí dice que de letras casi no sabe nada. No se sabe la ABC. Ajá. Y pero que sí, que iba a ser un buen gobernador a pesar de todo, porque él iba a manejar las armas que le dieren. Y exactamente, ya luego el duque dijo que él no iba a poder errar en nada. Y en eso fue que llegó Don Quijote y sabiendo lo que pasaba, Le pidió como una licencia al duque de permitir hablar con Sancho para darle una variedad de consejos antes de él tomar su oficio. Entonces entraron al aposento y cerró la puerta. E hizo que a la fuerza Sancho se sentara al lado de él. Luego con voz reposada le dijo, o sea, le dijo, lo leo. Le dijo como un discurso como de agradecimiento y eso. Le dijo: infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo, que antes y primero que yo haya encontrado con alguna buena dicha, te haya salido a ti a recibir y a encontrar la buena ventura. Yo, que en mi buena suerte te tenía librada la paga de tus servicios, me veo en los principios de aventajarme. Y tú, antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, te ves premiado de tus deseos. Otros cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían y no alcanzan lo que pretenden. Y llega otro sin saber cómo ni cómo no, se halla con el cargo y oficio que otros muchos pretendieron. Y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las pretensiones. Tú, que para mí, sin duda alguna, eres un porro, sin madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te ha tocado del andante caballería. Sin más ni más, te ves gobernador de una ínsula, como quien no dice nada. Todo esto digo, oh Sancho, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que des gracias al cielo que dispone suavemente las cosas, y después la darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante. Dispuesto, pues, el corazón a crecer lo que te he dicho. Esta, oh hijo, atento esté tu Catón, que quiera aconsejarte y ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto desde mar proceloso, donde vas a engolfarte. Que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino que un golfo profundo de confusiones. Ahí es cuando ya empieza a darle consejos uno por uno, a explicárselos. Comienza así. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. El segundo consejo que le da es: has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es
es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura, la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Luego ya Sancho le responde y le dice que sí, que tiene mucha razón. Y Don Quijote prosigue dándole una y miles de consejos. Menciona también que debe tener en cuenta a su mujer, que debe tener en cuenta la justicia o las penas que vaya a dictar para los que cometan algún delito, pleito y muchas otras cosas, de dar créditos. Le habla del linaje, que sea justo con los casos que se le presenten a él, que tome bien las decisiones. Que no tenga pena de decir que viene de labradores. Y le dice que si sigue estas reglas y preceptos, iba a ser muy buenos sus días, su fama iba a ser muy eterna y la felicidad iba a ser indecible. También menciona que iba a casar a los hijos como quisiera, que iban a tener títulos y nietos, que iba a vivir en paz y, sí, agradablemente. Que no trate mal a ninguna persona, que porque eso no era correcto. Bueno, ya luego en eso le dice que eran consejos que iban a adornar el alma de él. Y que ahora iban a seguir los que le iban a adornar el cuerpo. Se comienza con el capítulo número 43, que se titula de los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza. Entonces, aquí hay una aclaración, o bueno, un paréntesis en el libro, ya que se comienza con una incógnita, y es que quien leyera esa parte del libro iba a pensar que Don Quijote estaba totalmente cuerdo, pero como muchas veces ya había pasado anteriormente, que había progreso, más que sin embargo, al hablar de las historias de caballería volvía a caer en su locura, pues no era de considerar esta posibilidad. Bueno, Sancho continuó escuchando atentamente y Don Quijote continuó. Prosiguió diciendo que ahora que en lo que toca como has de gobernar tu persona y casa, pues que lo primero que le encarga es que sea un hombre limpio. Que se cortara las uñas. Que se corte. O sea, porque dicen que el tener las uñas largas que es como cochinada, yo no sé. Sin embargo, hay gente que opina lo contrario, que las uñas entre más largas, más hermosas son. Entonces que no cayera como en cuenta de esos comentarios tan absurdos y que se las cortara. Que no se dejara crecer las garras. Le dice que tenga buena postura. Ajá. Que tenga buena postura, que no ande ni desceñido ni flojo, y que el vestido descompuesto da indicios de socarronería. Luego le dice que tome con discreción todo en cuanto a su oficio. En otra le dice que no coma ajos ni cebollas. Ajá. Porque dan un mal olor, pues que dan como un olor horrible. Ajá. El otro es que ande muy despacio, que hable con reposo. Sí. Pero que no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, pero que en sí, pues que supiera hablar. Sí, y le dice una frase que es muy conocida realmente en este libro, que es la siguiente: come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Entonces ahí se refiere prácticamente a que tuviera muy en cuenta si iba a tomar, cuánto iba a tomar, porque tenía que ser moderado, ya que podría decir cosas que él no quisiera y que nunca se iba a imaginar salir de su boca. Bueno, ahí sigue diciendo que tengan cuenta de no mascar a dos carriles, o sea, de que masticara bien y de que no le eruptara a nadie en la cara. Entonces él no entendió la parte de eruptar. Y Don Quijote le dijo que eructar era lo mismo que regoldar, pero que era uno de los más torpes vocablos y que por eso exactamente. Y ya luego, entonces Sancho dice que no va a regoldar. Que no va a regoldar.
Y Entonces Don Don Quijote se enoja de cierta manera y le dice que no diga sí, que diga eructar. Ajá, que porque está mal dicho. Exactamente. Y bueno, no mal dicho, sino... Pues es como un vocablo vago. Ujú. Ahí es cuando ya Sancho dice que bueno, que él ya va a decir Eructar. Pero que intentará que no se le olvide. Luego Luego, de los refranes. Luego, lo que se ha visto reflejado en toda la Toda la historia es que Don Quijote le dice a Sancho que no mezcle Tantos los refranes. refranes que tanto suele decir, porque sale diciendo uno y sale diciendo como 10, así tengan sentido o no. Entonces que por favor sea más discreto con eso. en ese momento ya Sancho le responde y con mil y mil refranes que al parecer no tienen ni siquiera sentido. Por lo tanto, Don Quijote le dice que cómo va a ser eso posible, que él le está diciendo que no diga tantos refranes y es lo primero que él hace, o sea que no, que realmente él cuidara muy bien que iba a enlazar y que sí tuviera sentido, porque exactamente. Y le dice que el decir tantos refranes hacía que una conversación se convirtiera aburridora y que él no podía entender cómo es posible de que él dijera uno y otro refrán seguido cuando él tenía que pasársela buscando una buena frase por mucho tiempo. Que él pues él trata de decirle que él de dónde saca tanta cosa, que de dónde la ha visto, la leí, no, leído no porque no sabe leer. Pues que de dónde la ha escuchado o cómo hace para tener tantos refranes en la cabeza. Para todo tiene refrán, Sancho. Luego le dice que sea moderado con el sueño y que si él no madrugaba que no iba a gozar del día. Entre otras cosas le dice que tuviera cuidado y que le estuviera avisando en qué estado se encontraba. Entonces Sancho le dice que sí, que él iba a atender la mayoría de consejos, pero que realmente él no sabía cómo hacerlo porque se le habían olvidado la mayoría. Entonces que mejor se lo anotara para que él pudiera tenerlo y pedirle a alguien que se lo leyera cuando fuera necesario. Entonces Don Quijote se siente con rabia y le dice que era algo muy malo eso de que los gobernadores no supieran ni leer ni escribir. Pero, sin embargo, a la final él acepta y se los empieza a dice algo escribir. como que un hombre que no sabe leer y que es zurdo, que es porque viene de padres demasiado humildes. Chévere. Bueno, sin embargo, él le dice que también sabía hacer la firma y que eso era como un gran avance, pero que él iba a intentar aprender otras letras. Bueno, Don Quijote acepta y a la final empieza como a escribirle eso. Ya luego, Pero él le entrega eso un mes después de que comen, creo, sí. pues Sí, y sí, se lo que comen y el duque le dice como que, oh my God. bueno, pero eso ya sería más adelante. Continuó diciendo que No es tuviera mucho cuidado en los juzgados, porque si él dictaba mal un juicio, era probable de que aquellos vasallos tomaran el gobierno y obviamente eso iba a ser muy malo para él, que tenía que cuidar sus palabras. Y es interesante ya que Don Quijote, o mejor dicho, Miguel de Cervantes, hace una profunda intervención con respecto a ese tema. Y es algo como indirecto, pero a la vez cierto. Quizás es un mensaje para nuestra vida cotidiana, cuando juzgamos a las demás personas y otras reflexiones que se pueden tomar desde este libro. Pues tanto como que se siente así Sancho, pues se siente como ya tan presionado con tanto que le dice él, Don Quijote, que le dice como que si él ve que ese gobierno no es para él, entonces que de ahí le suelta. Que lo dice más adelante, pero o sea, yo pues pienso que a uno de tanto estar diciéndole que haga esto, o sea, lo creen incapaz de hacer algo. Entonces uno como que no, ya, entonces si eso no es para mí, entonces yo suelto eso ya. Exactamente. Le dice que si él pensaba o consideraba que no era adecuado para él,
que lo dejaba de una vez y por todas. Y fue en ese momento, en ese preciso momento en que Don Quijote le dice que realmente por decir esto era bien digno de gobernar. Dice que se fueran a comer porque ya los señores duques los estaban esperando. Se da por terminado el capítulo número 44, perdón, el número 43, y se comienza con el número 44, que se titula Como Sancho Panza fue llevada al gobierno y de la extraña aventura que en el castillo sucedió a Don Quijote. Bueno, comienza a contar que el narrador Cide Hamet Benengeli dice que él no tradujo como bien ese capítulo, de modo que tuvo una queja por meter historias muy apartes de la que realmente conviene a nosotros como lectores. Entonces que por esto... Y que porque siempre hablaba de Sancho y Don Quijote, ¿sí me Por entiende? esto, no. Ahí dice. No, antes sería al contrario. Dice que no menciona otras historias que no tengan nada que ver con Sancho y con Don Quijote, porque eso aburre al lector. Sí. Entonces, ya ahí en ese momento es donde hace como una aclaración y... Dice como cuáles historias son. Exactamente, pone algunos ejemplos de la primera parte y dice que por esto es que no hay de estas maravillosas hazañas o cuentos en esta segunda parte. Bueno, luego es donde se prosigue la historia diciendo que acabando de comer Don Quijote, el día que dio los consejos a Sancho, también se los dio escritos. Ahí sí se retoma lo de la escritura de los consejos. Y apenas se los hubo dado cuando la duquesa se admiraron de nuevo de la locura y cordura que tenía Don Quijote. Entonces, o sea, y ya ahí como quisiendo llevar adelante las burlas. O sea, ellos seguían en sus burlas. O sea, quería como... Sí, yo no entiendo por qué lo hacían. O sea, ¿qué tenían que ver las burlas? Si le demostraban como tanto querer a ambos, que los mantenían que muy bien y que los admiraban, porque siempre buscaban como hacerles mal en cierto sentido por las burlas. Pues son gente mala. O quizás los admiraban para que se quedaran más tiempo con ellos y poder hacer Ahí más ya fue cuando maldades. apareció el mayordomo que iba a llevar a Sancho a la ínsula. Entonces, por orden del duque. Él había sido el mismo que había hecho el personaje de la condesa Trifaldí o doña Dolorida, como ya la conocemos. Exactamente, entonces cuando Sancho lo observa de una mejor manera, Ya saliendo, pues ya como que saliendo, él se da cuenta que era esa misma persona y se devuelve y le dice a Don Quijote, ¿cierto? O sea, a ella dice que es el mismo que había hecho el papel de, pues que era la misma Trifaldi. Entonces en ese momento Don Quijote se pone a tallar muy bien al mayordomo y cuando lo miró le dijo que que realmente tenía razón, pero que no metiera como esos comentarios y que mejor si continuaba viendo como cosas raras, o mejor dicho, si proseguía sospechando aún más, que le avisara. Bueno, ahí es cuando ya salió en fin Sancho y que pues acompañado de mucha gente, él iba como vestido a lo letrado. Como ya se había dicho anteriormente. Y encima llevaba un gabán muy ancho de chamelote de aguas leonada, con una montera de lo mismo, sobre un macho a la jineta, y detrás, por orden del duque, iba el rucio, que el cual Sancho nunca desamparó. Uh-huh. Al despedirse ya de los duques, les besó las manos y les pidió la bendición. Y ellos se las dio. De Don Quijote, que él se puso lloroso. Ajá, se puso a llorar. Y Sancho la recibió con pucheros. Bueno, otro paréntesis en el texto, que es cuando el narrador nos dice que dejemos ir en paz y enhorabuena Sancho, esperando a ver cómo se portó en su cargo y todo esto. A ver, aquí nos podemos dar cuenta de que la historia va a tomar un rumbo diferente, puesto que va a ser capítulo... Es por... Exactamente, cada capítulo va a ser por personaje, es decir,
En uno vamos a ver a Sancho, el otro va a tratar de Don Quijote, el uno Sancho, el otro Don Quijote. Y así, se aclara desde ese momento. Y es curioso. El narrador también menciona que los sucesos que le iban a pasar a Don Quijote se iban a celebrar con mucha admiración, al menos con una toda sonrisa. persona que lo leyera se iba a reír o al menos como despegar los labios, como que suspira risa. Exactamente. Continuando, apenas Sancho partió, Don Quijote sintió su soledad. Ahí sí sintió la soledad Sí, le y hacía tan mal falta. que lo trataba. Y eso lo vio la duquesa, que ahí mismo pues reconoció la melancolía y le preguntó que por qué estaba triste y o que si era por la ausencia de Sancho. Que los escuderos y las dueñas y doncellas que habían en su casa le iban a servir de muy buena gana, pero Él le dice que sí es por la ausencia de Sancho. que sin embargo no quiere como que las... Que lo dejen solo. Sí, que lo dejen solo. Que nadie entre el aposento, que él ya va a estar ahí y que como que solamente va a salir como a lo necesario. Pero que no quiere la compañía de nadie. exactamente, y hace como una especie de síntesis o mejor dicho profundización en el momento en que se tiene que desvestir. Así, que él no se iba a dejar desnudar de ninguna persona. Exactamente, eso. Muy bien, y Es uno allá, porque tenían que desnudarse para dormir. es interesante. Pues totalmente quitarse No, todo. se quedaban en camisas. Y Eso eso ya es no. desnudarse. No, pues no mucho. Entonces ya la duquesa le dijo que sí, que ella iba a respetar como La decisión de... la decisión de él y Creo que que le dan pues como que ella le ofrecía cuatro doncellas que se iban a tratar, pues que lo iban a manejar como 4 flores. Y él dice que no, que él prefiere hacer todo por voluntad de él. exactamente. Luego la duquesa le dice que sí, que bueno, y también como que de cierta manera admira a Dulcinea. No entendí muy bien por qué vino al caso, pero la admira y le dice que viva eternamente y bueno. Don Quijote le dice que habló de muy buena forma, que habló lo que era y que realmente no habría señora que fuera mala, de nuevo admirando a las mujeres, cosa bien hecha, y que Dulcinea era la más conocida en el mundo y que ella también iba a ser conocida simplemente por alabar a la otra mujer. Él de ahí en adelante empieza a hablar muy lindo de Dulcinea y siempre la tiene por encima de cualquiera que se le atraviese. Exactamente. El señor Don Quijote Ahora bien, pues que ahí ya es cuando llega la hora de cenar, ¿cierto? la duquesa le dice que La hora de cenar. el sí, duque sí. había de El estar duque esperando. debe esperar. Entonces, Que vaya y cene para que salga temprano. pero antes le dice que si necesitaba como algo para herir los molimientos o los golpes que habría recibido por la aventura pasada, pero él le dice que no, que él no sentía nada y que mejor se fueran como O sea, que él no sentía ninguna, que porque él podría jurar que en la vida se había montado como en un mejor caballo en un que mejor caballo Clavileño. que ese. Y no sé qué fue lo que le pudo mover a Malambruno para deshacerse de tan ligera y gentil cabalgadura. Ya. O sea, destruirla, en breves palabras. Luego la duquesa, sí, siguiéndole la corriente, le dice que mal, que lo que había hecho Malambruno y otras personas y otras maldades y otros hechiceros. Pero Pues quiso de eso concluir con- demuestra como el gran valor de Don Quijote de la Mancha. Bueno, de nuevo, Don Quijote da como gracias a la duquesa. Y ya pues estaban como cenando y Don Quijote se retiró a su aposento solo, sin consentir que nadie entrase con él a servirle. Y tanto temía como de encontrar ocasiones que le moviesen o le forzasen como a pedir como Bueno, Dulcinea, de algo de Dulcinea, como que doblasen pensarla. la fidelidad a Dulcinea. Que porque él siempre se la tentación, guardaba.
en otras Él palabras. siempre se la guardaba en la imaginación de la bondad de Amadís. Bueno, estando ya en el aposento, él se comienza a desnudar a la luz de 2 velas. Cerró tras sí la puerta y Ya. al descalzarse pasa algo muy triste y gracioso a la vez. Y es que a Don Quijote se le dañó una media, cosa muy importante en aquella época. ¿Por qué? Vamos a explicar esa parte. Don Quijote se sintió muy mal al enterarse o al ver dicha tragedia en una de sus prendas de vestir, porque en aquel tiempo el que tenía la media rota, el que la tenía descosida, el que la tenía mala, Era sinónimo de pobreza. era sinónimo de mucha pobreza. Entonces él pensaba como, Y ¿qué dicen voy a que- hacer? O sea, no le podía pedir otra Ahí dice media que a la... Benengeli, que dijo como que o pobreza, pobreza, o sea, que hasta el mismo escritor lo dijo. Por eso. Él no piensa de inmediato en ir a pedir otras medias, no. Al contrario, busca una solución alternativa y recuerda las botas. que le había dejado Sancho, botas de camino. Exactamente. Y ya luego él como que empieza a hablar de forma interior. Luego se renovó en la soltura de sus puntos Don Quijote Pero y siguió feliz por lo de las botas, lo que ya habíamos dicho anteriormente. y ahí fue cuando ya pues como que se recostó pensativo y pues por lo que había pasado de las medias. Pero como no podía dormir, se levantó y apagó las velas porque tenía mucho Exactamente, calor. dice, las mató. Voy a matar las velas, la verdad. Exactamente. Y Y ahí fue cuando abrió un poco la ventana de una reja que daba sobre el hermoso jardín. Y al abrirla sintió que andaban y hablaban como gente. sí. Y pues él se puso como a escuchar ahí atentamente, de chismoso, ¿cierto? Que levantaron la voz de los de abajo, tanto que no pudo Lo oír hicieron de las razones. aposta, O sea, lo hicieron de aposta. lo hicieron de aposta para que él escuchara. En ese momento Empezaron comienza una conversación entre varias mujeres o 2 mujeres. Una de ellas se llamaba espérese, Altisidora. Y la otra se llama... no, de la otra no dicen el nombre. Dice que la amiga, pues que La amiga. La acompañante. Bueno, Están así hablando sobre el canto, ¿cierto? Empiezan a hablar como... empiezan a hablar de Don Quijote y del gran amor que Altisidora le tenía a él. Empieza ya luego ella como a decirle que no, que cómo podía ser posible que ese tal Pues que ese caballero caballero... amara a Dulcinea, que ya tuviera dueña, que eso no podía ser posible. Y ahí es cuando se pone a Yo me cantar. imagino la cara de Don Quijote al saber que están hablando de él, que tenía como una miradora en el propio castillo donde él estaba. Y realmente da una canción muy larga Sí. que En en el sí cual habla... solamente admira la labor de él. Sí. Le dice que él es un gran hombre y que lamenta mucho que ya tenga amor o que ya tenga personas. Y que a pues para como que, pertenezca al corazón. que mucha la dicha de Dulcinea, tener como ese amor de ese hombre que la respeta tanto y todo. Bueno, al dar fin en el canto, comenzó con el asombro de ese Don Quijote y es muy charro e irónico cuando él piensa que no. ¿Cómo puede haber en el mundo mujer que me vea y no se enamore? ¿Quién lo ve tan convencido? Pues sí, realmente sorprendente como se cree Don Quijote, realmente tiene mucha autoestima. Y él ahí dice, se refiere a que él mantiene una firmeza contra Dulcinea. Pues Que así lo persigan emperatrices, reinas, doncellas, que duquesas. sigue siendo de Dulcinea. Y Ahí se hace como una aclaración de los años que tenía aquella mujer. 14 a 15 años. 14 a 15 o 13 también. Ahí en toda la historia, por lo regular, todas son jovencitas, ¿cierto? Sí. No hay ninguna como de 30, 40, pues. Así que uno diga una mujer. La única sería doña duquesa. Rodríguez. ¿Y la duquesa cuántos años? Pues la duquesa no se ha mencionado, Pero debe de ser mayor. probablemente.
Pero no tan, no, Es que le gustan las no niñas. puede ser tan, no podría ser tan, Mayor. sí, porque sí, lo que ya se ve en los otros capítulos, que es cuando cuentan que doña Rodríguez conoció a ella, exactamente. Bueno, Pues sí. ahí dice que Dulcinea para él es la hermosa, la discreta, la honesta, la gallarda y la bien nacida. Y las demás son las feas, las necias, las livianas y las de peor linaje. Que para ser yo suyo y no de otra mujer, me arrojo a la naturaleza del mundo. O sea, él dice que él es de Dulcinea y de nadie más. Que antes de ser de otra persona, que él no lo aceptaría. Listo. Se da por terminado el capítulo número 44. Que es donde empiezan ya como lo que le habíamos dicho del capítulo que dice... De cómo el gran Sancho Panza tomó posesión de la ínsula y del modo que comenzó. Que como a nos gobernar. está llamando Sancho Panza para contarnos cómo le está yendo en su gobierno, dejamos a Don Quijote acostadito en el lecho. Bueno, este capítulo inicia cuando a Sancho lo llevan a la ínsula prometida. Es allí en donde lo ponen, donde lo sientan, donde le dicen que es costumbre Pero que cuando llega alguien nuevo a gobernar tiene que leer algo. Pero primero de eso, o sea, se dice que lo llevaron al lugar donde había más de 1000 vecinos, que eran los mejores que el duque tenía. Le dieron a entender que la ínsula se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario o porque era barato. Bueno, sí, con lo que se le había dado al gobierno. Al llegar ya sí se abren las puertas de la villa y que lo hicieron como entrar. Primero tocaron unas campanas y Entrar y todos quedaron muy sorprendidos. por la figura de Sancho, por la figura y como el traje y las barbas y la gordura y la estatura que en sí era, porque él era muy bajito, muy pequeño. Bueno, lo hicieron sentar en la... Lo hicieron sentar. Finalmente, en sacándole la iglesia, lo llevaron a la silla del juzgado y la sentaron en ella. El mayordomo Le dijo. del duque le dijo que es costumbre que a esta antigua ínsula, el que viene a tomar posesión de esta ínsula está obligado a responder una pregunta que se le va a hacer, pues que le hiciere, y que así las personas van a Alegrarse o Alegre. entristecerse de acuerdo a lo que él dijo. por el gobernador que han tenido. En tanto que el mayordomo decía eso, Sancho estaba mirando como unas grandes letras que estaban En papel, en la pared contraria donde se en encontraba una frontera, sí, en una pared frontera. Y como él no sabía leer, le preguntó Preguntó que qué decía allí, a lo que le fue respondido. le respondieron: Señor, Señor, allí está escrito y notado el día en que vuestra señoría tomó posesión de esta ínsula y dice el epitafio, perdón. Hoy día, a tantos de tal mes y tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que a muchos años le goce. y ay Dios mío, ¿qué le dijeron a Sancho cuando le dijeron don? Ay, ese hombre estaba muy enojado porque él dijo que ninguno en su familia, en su linaje, que ningún panza había de por qué recibir el don o donas, que para él eso no era pues bien, y que iba a hacer que todos los que en el pueblo, pues como la ínsula, se llamaran así, que lo iba como a exterminar, como que no, o sea, él no consentía eso. Luego, en ese instante, entraron en el juzgado dos hombres ancianos, el uno vestido de labrador y el otro de sastre, porque traían unas tijeras en la mano. Y el sastre le dijo Que el señor labrador había ido hacia vuestra merced, ya que el buen hombre había llegado a la tienda. Ajá, el hombre llegó a la tienda diciéndole, le llevó como una tela, un paño, y le dijo que por favor Le le hiciera una caperuza, y que él estaba tanteando el paño, pues viendo la tela, a ver si tenían pues de esa tela, y él pensó como que se le iba a robar, como que se le iba a... No, aún no. Él estaba tanteando la tela,
y le preguntó si era necesario o si era posible hacer una caperuza. Entonces él le dijo que sí, que Por eso era, dicen que habrían demasiadas por hacer. Entonces él le dice que sí, que las haga. Y le paga como 10 reales, no me acuerdo muy bien. El caso es que cuando él empieza a hacerlas. Él le dice que sí, se pueden hacer dos. Y le dice, que sí. Que se pueden hacer varias. Entonces le paga y ya luego es cuando las hace y hace 5 en total. Porque, ajá, exactamente. Cada vez que le preguntaba, se iban añadiendo. Y al final resultaron haciendo 5 y 6 con la que ya llevaba, pues con la tela que ya llevaba. Bueno, y en ese momento es donde al otro personaje le parece como muy curioso que las caperuzas Le dice que antes hayan que le sido pide, tan pequeñas, porque cabían en un Dedos. dedo de la mano. y le dice que antes de que me pide que le pague o que le devuelva el paño, es que es conchudo. O sea, Él no le cree. no le cree. Y ahí ya es cuando Sancho le pregunta al otro que si eso es verdad. Y él le dice que sí, todo es verdad. Pero que hágale que vuestra merced, que pues le dice que le muestre, que hágale que le muestre las 5 caperuzas que él había hecho. Entonces él se las muestra, es donde nos damos por enterados de que eran muy pequeñas porque todas 5 se las pone en la mano. Y él queda pues como sorprendido o a la vez le da la razón y le dice que en realidad sí había hecho las caperuzas. Sí, entonces que él no. dice que él tiene la conciencia de como limpia, de que él no se había quedado con ningún paño, pues con ningún otro pedazo de paño, y que él da pues buena vista a todo al oficio que él hace. Entonces que no se habría de poner problema por el precio ni por eso y que para evitar los problemas se iban a dar a los presos. Sí, Sancho dice como para que no dejarlo, para que se acabara el problema, ni para el uno ni para el otro, se iban a llevar a los presos y que el otro le tenía que pagar, ¿cierto? Sí, muy bien. Bueno. Luego, Los dos hombres acataron todas las órdenes que había dado el gobernador y ellos saliendo entraron otros 2 hombres ancianos. El uno traía una caña caña vieja vieja, por báculo y el sin báculo dijo. o sea, uno traía un báculo y otro no, El otro lo estaba acusando de que le había prestado 10 escudos de oro en oro por hacerle placer y buena obra, con condición de que él se los devolviera y pasaron cuando él se varios los días pidiera. y él se los fue pidiendo y él no vio la necesidad de pedírselos. Sin embargo, luego pensó que se estaba como olvidando de aquella deuda y por ende se los pidió. Al él pedírselos, el otro le dijo que ya se los había pagado. Que no se acordaba primero dice que no se acordaba, luego dice que se los había dado y que él no se acordaba que se los había entregado. Ahí ya es cuando Sancho le dice o sea, Sancho siempre pedía como las 2 opiniones. Y ahí se hacía como el justo, supuestamente, y tomaba la decisión. Entonces le dijo al del báculo que qué pensaba al respecto. Entonces, él dijo que sí. Subió la vara, pero ahí dicen algo de una vara, que como que ya, pues... O sea, como Sancho tenía tanto poder, también tenía una vara. Y él la alzaba cuando se quería sentir con poder y otras cosas. Él dice que sí se los había prestado y que bajara la vara porque él jura que se los ha devuelto. Y el gobernador bajó la vara, en tanto el viejo del báculo le dio al otro viejo que le tuviese, en tanto juraba, como si se embarazara mucho. O sea, él tenía un báculo, entonces le pide al otro que él se lo tenga mientras él da como su otra versión o mientras juraba algo. Él se lo sostiene y cuando él lo tiene en la mano, el otro personaje dice que sí, que realmente ha jurado y que se los ha entregado. Entonces en ese momento Sancho se pone como muy analítico y le dice que le dé el báculo. Entonces luego pone y mira bien el báculo y lo abre, lo destapa y se da cuenta de que ahí están los 10 escudos. Y entonces ahí todos se asombran al saber, que, pues preguntan del ingenio de que Sancho cómo sabía que ahí estaba esos escudos. Entonces él dice que fue muy fácil porque él no. Pues que Él dice que fue muy fácil porque
Él analizó y pensó que mientras lo tenía en la mano, él estaba jurando que sí se los había entregado. Por lo tanto, lo que le había entregado quería decir que sí le había dado el dinero. Ya luego en ese momento es donde Ya Don Quijote, es que Don Quijote, ya dice que le dé acá, pues que queden a mano, que le dé los 10 escudos y ya, y que como ya va pagado, que ya se pueden como ya retirar, ¿no? retirar, sí, que se podían retirar. Él Ya pues, ahí ya sigue como otro. Ya otro caso. Llega una mujer y un hombre allá al juzgado. Y la mujer llega alborotada. llega gritando y llega a decir que se hiciera justicia. Justicia, señor gobernador, justicia. Porque la historia que va... A pasar es que ella estaba en su tierra, ¿cierto? Y que pasa un señor y que intenta como Que la manosear. viola, que la viola. Primero dice que la manosea y que pues que está tocando algo que ella había cuidado toda la vida, pues que había, cuerpo. o sea, exacto, su virginidad. Ella dice que él la ha violado, que la ha manoseado. Ajá. En ese momento es donde Sancho se queda muy pensativo y a la vez le da un poco de ira. Y pregunta al otro si es verdad o si no es verdad lo que había dicho aquella Y el mujer. otro señor le dice que él es un pobre ganadero de ganado de cerda y que esa mañana salía del lugar de vender y que con perdón se ha dicho que pues que le vendía puercos, 4 puercos. Ya, y que por el camino estaba esa dueña y el diablo que todo lo añasca y todo lo cuece, pues hicieron como que se chocaran, pues como que quedaran juntos. Y ya, y pues es que páguele lo suficiente y ella mal contenta. Y se menciona algo sobre un dinero que había en aquella situación que al parecer el hombre había tomado de la mujer o le debía. Y El gobernador, ahí el es cuando gobernador. Sancho le pregunta que si traía dinero. Y él dice que 20 ducados que tenía en el seno, en una bolsita de cuero. Y él mandó a que se lo sacase y se lo entregase. Ajá, y él entonces ver que sí era verdad. Entonces se lo entregó a la mujer y le dijo que se podía ir. La dejó ir y en ese preciso momento le dice al hombre que vaya y la persiga y le quite el dinero. Entonces él va, la persigue, consigue el dinero y se devuelven los dos. Ella no se lo suelta, ella antes se va para donde, Por otra vez eso. donde Sancho y le dice que vea, que Que cómo sabiendo era que, posible que sabiendo que ya la había dejado ir, que él porque se la estaba intentando quitar, que ella no se iba a dejar quitar eso antes, que primero se decía como quitar la vida que la bolsa del dinero. Y ahí es ya cuando Sancho se enoja mucho y se pone a analizar aún más y cae en cuenta y dice a todos que si aquella mujer hubiera defendido su cuerpo tal y como estaba defendiendo el dinero, entonces era porque él en ningún momento había abusado de ella y la manda a que se retire de la ínsula. Y ya luego él se puede ir tranquilo. Sí, Le dice como que es una mentirosa. una regalada, una fácil. Y ahí es donde ya le dice que se vaya a la ínsula y deja al hombre en paz, pues a que se vaya tranquilo porque en realidad tenía razón. En ese momento ya se da prácticamente por terminado el capítulo número 45. Primero, el hombre le dio muchas gracias a Sancho por haber hecho justicia y haberle creído pues todo lo que habían dicho. Todos estaban admirados por lo que Sancho estaba haciendo. Y bueno, luego fue luego escrito el duque. Acá dicen es que habían como una noticia crónica que fue escrita al duque, que con gran deseo lo estaba esperando. Entonces ya luego se dice que se va a dejar a Sancho ahí porque se va a continuar con la historia de Don Quijote, al cual habían dejado. Muy alborotado con la música de Altisidora. Y así es como se termina este capítulo 45. En otros días vamos a contarle cómo continúa la historia. Espero que le haya gustado nuestro trabajo de hoy. Gracias, hermosos.